Ok chicos, vamos a empezar con un nuevo bloque, con un nuevo tema. El tema es progresiones aritméticas y geométricas. Si quieren buscar más información sobre esto, está en el libro de colores en la página 93. Antes de comenzar a ver qué es la definición formal de progresión aritmética, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es la de la escalera de Jacob. Y dice que Jacob posee un rascacielos en el que hay una escalera que va desde el ras del suelo hasta la cima de la construcción. El primer escalón mide 18 centímetros, mientras que los posteriores miden 19 centímetros. La pregunta es, ¿a qué altura del ras del suelo está el escalón 800? Ok, vamos a hacer un análisis. Y aquí viene una figura en la que podemos ir investigando. Entonces, está el ras del suelo y el primer escalón mide 18 centímetros. El siguiente mide 19 y todos los demás miden 19. La pregunta es, ¿a qué altura del ras del suelo hasta el escalón 800 está? Ok, vamos a llamarle A1 a el escalón o la altura del escalón A1. Entonces A1 es igual a 18. Vamos a llamarle A2 del ras del suelo hasta el escalón 2, que sería la suma de A1 más 19 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos a estar haciendo ese análisis acá. Mide 18 centímetros. Y A2 mide lo que mide A1 más 19 centímetros. Ahorita no estoy viendo exactamente cuál es el valor, porque lo que nos interesa es un escalón 800. Desde el ras del suelo hasta el escalón 800. No vamos a ir haciéndolo uno por uno porque sería exagerado hacer 800 cálculos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Ahora, el escalón 3 tiene una altura desde el piso hasta el escalón 3 de lo que mide el escalón 2, del ras del suelo hasta el escalón 2, más 19 centímetros. Pero podemos reemplazar aquí lo que mide el escalón 2. El escalón 2 es igual a A1 más 19. Y ya teníamos un más 19 de esta deducción que estamos haciendo del escalón 3. Entonces el chiste es poner a todos los términos en función del escalón 1. Entonces A1 más 2 veces 19. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, A4 va a ser igual a lo que mide A3 más 19. Pero A3 es igual a A1 más 2 veces 19. Aquí le estamos sumando una tercera vez 19. Entonces vamos a deducir que A4 es igual a A1 más 3 veces 19. Creo que ya encontramos la lógica. Ahora, A5, siguiendo esta misma lógica, va a ser igual a A1 más 4 veces 19. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos encontrar los demás términos. Y de hecho ya podemos encontrar cuál es la altura desde el ras del suelo hasta el escalón 800. Entonces, deducimos que el escalón 800, la 800 más bien, es igual a A1 más 799 veces 19. ¿Por qué? Porque aquí estamos poniendo una cantidad, una menos de veces de la posición del elemento, ¿no?
Entonces A800 va a ser A1 más 799 por 19, que vamos a ver el cálculo ya hecho aquí al lado. Es eso lo que se hizo acá. Y podemos ver que tenemos una distancia de 15.199 centímetros desde el ras del suelo hasta el escalón 800. ¿Ok? A partir de esto ya podemos formar nuestra formulita con cualquier término que queramos calcular. Entonces, el término n, por ejemplo, va a ser igual a el escalón 1, que es A1, más n-1 por 19. ¿Ok? Ya tenemos una fórmula deducida. Pero bueno, nos interesaba la del 800. Ahora, chequen que con cada A1, A2, con cada A podemos encontrar un valorcito. A1 vale 18, A2 37, A3 56 y así sucesivamente. Esto describe una progresión, ¿ok? El tema es progresiones aritméticas y geométricas. Esta es una progresión, una lista de números consecutivos que están teniendo cierto patrón. Aquí tenemos tres progresiones o sucesiones que a esta se le llama AN. Entonces vamos a ver el patrón que están siguiendo. El primer término es 10, luego 14, luego 18, luego 22. Podemos deducir que el siguiente término es 26. ¿Por qué? Porque si ya nos hemos dado cuenta, lo que está pasando es que se le está sumando 4 al término anterior para obtener el siguiente, ¿no? A 10 le sumo 4, tengo 14. Si le sumo 4 tengo 18, luego 22, 26, 30 y 34. ¿Okay? Y así, es una lista infinita. Ahora, vamos a deducir cuál es el siguiente elemento de la sucesión B. Entonces el primer número es 3, luego 3.5, luego 4, 4.5. Podemos deducir que el siguiente es 5 porque lo que se está sumando es un punto 5. Y aquí es 5.5 y aquí es 6. ¿Okay? Ahora, el siguiente es la sucesión C. Vemos que está empezando en 9, luego sigue 6, 3, 0 y va disminuyendo, ¿no? Entonces podemos deducir que está disminuyendo en 3. Entonces vamos a decir que se le está sumando un menos 3. Ojo, vamos a usar el término de suma, no de resta. Vamos a usar el término de suma. Entonces, 9 más menos 3 es 6, más menos 3 es 3 y así. El que le sigue es menos 3, luego podemos decir que es menos 6 y menos 9. ¿Okay? Bueno, aquí sin definirlo ya estamos hablando de progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión infinita de números. Ya vimos que es una sucesión, ¿no? Una progresión aritmética constituye una sucesión infinita de números donde cualquier término que no sea el primero se obtiene sumándole un número fijo al anterior. ¿Ok? Checamos aquí arriba. El número fijo que se le sumó era 4. El número fijo que se le sumó era 0.5 y el número fijo que se le sumó era menos 3. En la escala de Jacob, el número fijo que se le sumó era 19. ¿Ok? Entonces, la clave de progresiones aritméticas es la suma. Ahora, me gustaría que empezaran a hacer formularios aquí, chicos. Y la primera fórmula es esta. Esta fórmula es lo que te describe la definición de arriba. Dice que cualquier término de la progresión se obtiene luego de sumarle un número fijo al anterior. Ojo, esto significa posición. Término n
se obtiene con el término anterior, que es el n-1, más un número fijo. Ese número fijo se va a llamar diferencia común, por eso se denota como una D. ¿Okay? Es la primera fórmula que vamos a estar usando. Ahora, esa D es muy importante porque si esa D, si ese numerito D es un número positivo, dice acá, entonces la progresión aritmética va a ser creciente. Es decir, cada vez que vayamos encontrando numeritos, que vayamos avanzando, vamos a obtener números más grandes. Como por ejemplo, la primera progresión, la A. Siempre que vamos avanzando, vamos obteniendo números cada vez más grandes. Por eso esa es una progresión creciente. Ahora, si este numerito D es un número igual a 0, entonces la progresión va a ser constante, porque, por ejemplo, si empezamos con el número 2, por eso hice la definición, excepto el primero, porque el primero siempre, normalmente te van a dar cuál es el valor. Entonces el 2, si empezamos con el 2 y la diferencia es 0, 2 más 0 es 2, 2 más 0, 2, ¿ok? Siempre vamos a obtener un 2. Entonces, si es 0, la diferencia de la progresión es constante. Ahora, si la diferencia es un número negativo, entonces la progresión va a ser decreciente, como lo vimos en el caso de la progresión C. La diferencia era menos 3, entonces cada vez que vamos avanzando, vamos encontrando números más chicos, por eso se llama decreciente. En este caso, chicos, no vamos a ver cómo deducir las fórmulas, simplemente las vamos a tomar para poder aplicarlas. Entonces, la siguiente fórmula que quiero que agreguen a su formulario es esta, y es la fórmula explícita para progresiones aritméticas, que de hecho ya lo habíamos deducido arriba en el ejemplo de la escalera de Jacob. Entonces, esta fórmula nos dice que el término n se obtiene del término 1 más n-1 por d. Es decir, si tenemos el término de la posición 1, la posición del término n, que n es la posición, y la diferencia, entonces podemos encontrar cualquier término de nuestra progresión aritmética. ¿Okay? Como lo hicimos en la escalera de Jacob. Si ya sabíamos cuál era el primer término, si ya sabíamos cuál era la diferencia, entonces podíamos encontrar el 800, sin calcular 800 veces lo mismo. Tres ejemplos de progresiones aritméticas, que son las mismas que vimos arriba. Ahora, nos pide determinar el término 100 de la progresión, o sea, el que tiene la posición 100, ¿cuál es? En cada caso. Para eso vamos a estar usando la fórmula de aquí arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a checarlo justo aquí. El A100, que es respectivo a esta primera progresión, dice que es tomar el término 1. El término de la posición 1 podemos ver que es 10, o el primerito. 10 más n, pero n vemos que es la posición, y aquí tenemos que la posición es 100, ¿ok? 100 menos 1, que así es de la fórmula, por la diferencia. Nosotros ya habíamos deducido que la diferencia aquí, o el número fijo, es 4. Vamos a hacer este cálculo. Tenemos 10 más 99 por 4. ¿Ok? Si hacemos este cálculo, aquí abajo ya está realizado, podemos obtener el valor de A100, que es 406. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para las siguientes. Ahora, si yo quiero obtener el término B100, vamos a reemplazar A1 aquí, que para el B, el A1 es 3,
El 100 es lo mismo porque tenemos la misma posición. Y ahora aquí vamos a reemplazar la diferencia común, que en este caso es 0.5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este cálculo. 3 más 99 por 0.5. Y aquí abajo podemos obtener la respuesta. Es 52.5. Y así sucesivamente. El C100 igual. Vamos a reemplazar el término 1, que en nuestro caso es 9. La posición es la misma y nuestra diferencia común es menos 3. Ojo, con todo y signo hay que poner menos 3. ¿Okay? Al hacer este cálculo, pues podemos obtener cuál es el término que está en la posición 100, que es menos 288. Ahora, de la fórmula explícita de esta, podemos despejar a A1, a N, a D y podemos obtener 3 diferentes fórmulas. Si yo despejo a D, obtenemos esto, y si yo despejo a N, obtenemos esto. Guarden estas fórmulas que les van a servir. Ahora, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar cada una de estas fórmulas. Entonces dice, determina el valor del término A1 de una progresión aritmética donde el término A9 es igual a 12 y la diferencia común es 2. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar de las tres? Pues esta, ¿no? Porque está diciendo determina A1. Ojo, no es lo mismo N que AN, ¿sale? AN sería en este caso 12 y N sería 9. ¿Ok? AN es el valor del término en esa posición y N es la posición. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar estos valores en esta formulita y tenemos que AN es igual a 12, N es 9 y la diferencia común es 2. Entonces podemos hacer este cálculo y tenemos que 9 menos 1 es 8, 8 por 2 es 16, acuérdense que debe aplicarse la jerarquía de operaciones, y 12 menos 16 es igual a menos 4. Por lo tanto, aquí tenemos ya el cálculo. Podemos ver que el término de la posición 1 es 4 y teniendo en cuenta nuestra diferencia común, ya podemos encontrar el resto de los elementos de la progresión. Vamos a ver un ejemplo en el cual podamos aplicar la segunda fórmula y aquí nos dice que hay que determinar el valor de la diferencia de una progresión aritmética donde el valor del término 1 es menos 2 y del término 7 es 16. Entonces, ojo, AN en nuestro caso es A7, que sería 16. A1 es menos 2 y N es 7. Vamos a reemplazar esos valores en la fórmula y al desarrollarla tenemos que la diferencia es 3. Teniendo en cuenta que el término 1 es menos 2, ya podemos formar toda la progresión aritmética. Vamos con el siguiente. Ahora, dice determinar la posición n, o sea, en qué posición está cierto elemento de una progresión aritmética donde el valor A1 es igual a 4 y el valor AN es igual a 34. O sea, lo que quiero saber es quién es esta n. ¿Ok? Entonces, ya tenemos a AN. Aquí está la fórmula. AN es 34, A1 es 4 y D es 5. Entonces, reemplazamos estos valores en la fórmula. Tenemos 34 menos 4
que sería 30, entre 5 nos da 6, más 1 nos da 7. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el 34 tiene la posición 7 en la progresión aritmética. Entonces vamos a checarlo. Si el término 1 es 4 y la diferencia es 5, el siguiente es 9, este es el 2, tercero, cuarto y quinto, sexto, séptimo. ¿Ok? El número 7 es exactamente 34, que es lo que queríamos nosotros determinar. ¿Qué número tiene en esta progresión? El siguiente subtema son progresiones geométricas. Al igual que en el caso anterior, antes de ver la definición formal de este tipo de progresiones, vamos a ver un ejemplo. En este caso es la escalera de oro de Jacob. Dice: en sus sueños, Jacob visualizó una escalera de oro por la que subían y bajaban ángeles. En el sueño de Jacob, el primer escalón de la escalera medía 18 centímetros, pero en adelante cada escalón tenía 5/4 centímetros más que el anterior. Determina a qué altura estará el escalón 800. Ok, entonces sabemos que el escalón 1 medía 18 centímetros y que el resto es 5/4 de centímetros más que el anterior. Entonces eso ya nos está diciendo algo. Entonces la altura del escalón 2 tiene que ver con la altura del escalón 1. Pero a este es 5/4 más de centímetros que el anterior. Entonces, ahorita, igual que en el caso anterior, no nos vamos a fijar mucho en cuál es el resultado de este cálculo, pero pues eso es lo que está pasando. Por lo tanto, la altura del escalón 3 va a ser la del escalón 2, pero por 5/4. ¿Ok? Pero el escalón 2 tiene una medida del escalón 1 por 5/4. Y este 5/4 se lo vamos a agregar. Entonces, ¿cuántas veces se está multiplicando el 5/4? Pues 2 veces. Entonces sería el escalón 1 por 5/4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la lógica que va a estar siguiendo. Igual lo vamos a ver aquí en el libro. Entonces, el escalón 2 dijimos que es la altura del escalón 1 por 5/4. El escalón 3 es la altura del escalón 1 por 5/4 al cuadrado. ¿Qué creen que será entonces la altura del escalón 4? Igual, ¿no? La altura del escalón 1 por 5/4 al cubo. Entonces, pues ya podemos deducir cuál va a ser la altura del escalón 800. Y en general, la altura de cualquier escalón. Entonces, la altura de cualquier escalón, n, va a ser 18, que es la altura del escalón 1, por 5/4 elevado a la n-1. ¿Sí? Chequen que aquí el exponente es 1 menos que la posición del escalón. ¿Ok? Por lo tanto, el escalón 800 se va a calcular como 18 por 5/4 elevado a la 799. Como en el problema nos estaban dando las unidades en centímetros, era mucho más. Entonces, convertidas a kilómetros, tenemos que son 4.86 por 10 a la 74 kilómetros de alto. Entonces, como dice el planteamiento, dice acá, la escalera de oro de Jacob es para ángeles, no para humanos. Entonces, ningún humano podría llegar a esa distancia. ¿Por qué? A modo de comparación, podemos decir que el Sol está a 14.88 por 10 a la 7 kilómetros de distancia de la Tierra.
Mientras que Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, está a 4 por 10 a la 13 kilómetros de nuestro planeta. Esto es mucho más. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con las dimensiones que alcanza, podemos decir que esta escalera en verdad alcanza el cielo y los límites del universo conocido. Y bueno, esta sucesión generó a esta progresión, que es una progresión geométrica. Ahora, no hemos visto que es formalmente una progresión geométrica, pero ya pueden darse una idea. El término 1 es 18, el término 2 es esta multiplicación, y así sucesivamente podemos encontrar los demás términos. A continuación vemos ejemplos de progresiones geométricas. La AN es esta progresión. El primer término es 3, luego sigue 6, 12, 24. Podemos deducir que sigue 48, 96 y 192. Entonces, observamos que cada término anterior se multiplica por 2 para obtener el siguiente. ¿Okay? Entonces, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, y así sucesivamente. Ahora, la siguiente progresión, B, empieza en 12, luego sigue 4, luego 4 tercios, 4 novenos. Podemos deducir que el siguiente término es 4 sobre 27, el que le sigue es 4 sobre 81 y así. Entonces podemos ver que el término que se está multiplicando al anterior para obtener el siguiente es un tercio. 12 por un tercio, 4. 4 por un tercio, 4 tercios y así sucesivamente. Y en el siguiente podemos ver que el primer término es 0.6, luego sigue 6, 60, 600. Podemos deducir que el que sigue es 6000 y el que le sigue 60.000. ¿Por qué? Porque el término que se está multiplicando al anterior para obtener el siguiente es el 10. Entonces ya vimos la diferencia entre progresiones aritméticas y geométricas. En las aritméticas se le suma un número fijo y en las geométricas se le multiplica un número fijo. ¿Ok? Así que ahora sí, vamos a pasar a la definición formal de progresiones geométricas, que una progresión geométrica consiste en una sucesión infinita de números donde cualquier término que no sea el primero se obtiene luego de multiplicar un número fijo al anterior. Bueno, de este modo podemos llegar a la fórmula recursiva, que es una de las primeras fórmulas de progresiones geométricas que les van a estar sirviendo, y es esta. Y esta prácticamente nos dice la definición que acabamos de ver. Dice la fórmula recursiva. El término n se obtiene luego de multiplicar un número fijo, que en este caso le vamos a llamar razón común, por un término anterior. ¿Ok? Ahora, este r, este número fijo, esta razón común, es muy importante, porque si r es un número mayor que 1, entonces la progresión es creciente. Por ejemplo, vamos a decir que r es 2 y que iniciamos una progresión con el número 2. Por lo tanto, como r es 2, el siguiente término sería 4, el siguiente 8, el siguiente 16 y así sucesivamente. Estamos encontrando cada vez números más grandes. Por eso se dice que es una progresión creciente. Ahora, si esta R está comprendida entre 0 y 1, R es mayor que 0, pero R es menor que 1, entonces la progresión va a ser decreciente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si R está entre 0 y 1, podemos decir que R es 0.5, ¿no? O un medio, lo vamos a denotar así. Un medio. Vamos a empezar con el 2. Si empezamos con el 2, el siguiente término sería 1, porque 2 por un medio es 1.
1 por un medio, un medio. Un medio por un medio, un cuarto. Un cuarto por un medio, un octavo. Y así sucesivamente. Entonces cada vez que vamos avanzando en la progresión, vamos encontrando números más pequeños. Por eso se dice que esta progresión es decreciente. Y la R es un número exactamente igual que 1, la progresión es constante. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, aquí no hay de otra que R sea 1. Si empezamos también con el número 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y así. Siempre vamos a encontrar un 2 en nuestra progresión, por eso se dice que es constante. Ahora, si nuestra R es un número menor que 0, o sea, un número negativo, la progresión va a ser alterna. Entonces, por ejemplo, si decimos que R es menos 1, por decir algo, y empezamos con el número 2, 2 por menos 1, menos 2, menos 2 por menos 1, 2, y así se va a ir alternando 2 y menos 2, ¿ok? Entonces no podemos decir que el siguiente término que obtengamos va a ser mayor o menor porque se está alternando, ¿ok? Por eso es una progresión alterna. Entonces también podemos deducir otra de las fórmulas a partir de esta, despejando a R. Si despejamos a R podemos ver que R, o la razón común, es igual al término siguiente entre el término anterior, ¿ok? Al término 4 entre el término 3, al término 3 entre el término 2, al término 2 entre el término 1. Cualquier término siguiente entre el anterior va a ser la misma razón. Por ejemplo, las que vimos acá. 192 entre 96 es 2. 96 entre 48 es 2. 48 entre 24 es 2. Y así sucesivamente, siempre tiene que ser 2. Esa es la característica importante de las progresiones geométricas. Ahora, nuestra fórmula explícita para progresiones geométricas. Esta fórmula es la que nos permite saber cualquier término de la progresión geométrica considerando el primero. Entonces, si yo quiero conocer cualquier término de la progresión, por ejemplo, el 5000, el término 5000, el A5000, tengo que saber cuál es el término 1, lo voy a multiplicar por la razón y a esta razón lo tengo que elevar a la n-1. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos para aplicar esta fórmula explícita para progresiones geométricas. Y son las mismas progresiones geométricas que habíamos visto hace ratito. Ojo, estas nada más funcionan si son progresiones geométricas. Si son aritméticas, no van a funcionar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar si sí es una progresión geométrica. Si no, no podemos aplicar diferentes fórmulas a otra progresión que no le corresponde. ¿Ok? Entonces en cada progresión de estas vamos a encontrar el término 20. Vamos a ver quién es el A20. Entonces, dice que es el término 1, 3, por la razón, que la razón ya habíamos visto que era 2, elevado a la posición, que es 20, menos 1, ¿okay? Que en realidad pues queda esto a la 19. 2 a la 19 es un número muy grande y luego lo multiplicamos por 3, nos queda un número bastante grande, que de hecho el libro no lo calcula, así que lo deja expresar. ¿Ok? Entonces aquí están los cálculos que se hicieron por cada una de las progresiones y chequen, el libro no dice el resultado. Pero aquí te va a dar un número grande, aquí un número muy pequeño, y aquí un número muy grande. De hecho, estos dos ya tienen notación científica. Pero bueno, esa es la forma en que el libro lo deja expresado, pero bueno, es el resultado. De la fórmula explícita para progresiones geométricas, podemos despejar
al A1, podemos despejar a la R, podemos despejar a la N y tenemos tres fórmulas más que nos van a servir para encontrar diferentes cosas. Entonces, si nosotros sabemos cualquier término de la progresión y la razón, pero no conocemos cuál es el primer término, entonces esta fórmula es la que nos sirve. Si conocemos un término cualquiera y el término 1, y no conocemos la razón, o sea, si no conocemos dos consecutivos, podemos encontrar la razón común con esta fórmula. Ojo, esto es la raíz n menos 1, o sea, este es el número de la raíz que vamos a calcular. ¿Ok? Si la n fuera 40, entonces necesitaríamos calcular la raíz 40 menos 1, o sea, la raíz 39, el radical 39 de esta división. Ahora, la cantidad de términos o la posición del término en nuestra progresión se va a calcular con esto. Si no sabemos qué posición tiene ese término, pero sí sabemos cuál es ese término específico, lo podemos encontrar haciendo logaritmo de AN entre A1 sobre logaritmo de R más 1. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver un ejemplo en donde se aplica la primera fórmula. Dice, determina A1. Nosotros no conocemos A1 de una progresión geométrica, donde el término A3 es 4 y la razón común es raíz de 2. Entonces vamos a sustituir estos elementos en nuestra fórmula. ¿Quién es A3? A3 es 4. Vamos a sustituir aquí 4. ¿Quién es N? N es 3. Y la razón común es raíz de 2. Sustituimos y nos queda algo así, ¿no? 4 raíz de 2, 3 menos 1 es 2. El cuadrado se cancela con la raíz y tenemos 4 entre 2, que es 2. Por lo tanto, el término 1 es el número 2. Y como la razón común es raíz de 2, ya podemos encontrar los siguientes. 2 por 2 raíz de 2 y así sucesivamente. Dice, determina el valor de la razón común R en una progresión geométrica donde A1 es 2 y A6 es 64. Ahorita vamos a ponerlos en la fórmula. Entonces, chicos, A1 es 2, lo que va aquí es 2. AN es 64, ¿ok? Lo que va aquí es 64. Y N es 6, o sea, 6 menos 1. Vamos a calcular una raíz quinta. Entonces, sustituimos valores y tenemos esto. Raíz quinta de 64 entre 2. Pero 64 entre 2 es 32. Y la raíz quinta de 32 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, es 32. Y ya, como tenemos la razón y el término 1, podemos encontrar todos los elementos de la progresión. Vamos a ver un último ejemplo. Determinar la cantidad de términos o la posición del término de una progresión geométrica si el término 1 es 1 y el término 5 es 81. Y la razón común es 3. ¿Ok? Entonces vamos a usar esta fórmula. El AN es 81. El A1 es 1. Y la razón es 3. Sustituimos, chicos. Logaritmo de 81 entre 1 es lo mismo que el logaritmo de 81. Y logaritmo de 81 entre logaritmo de 3 nos da 4 más 1, 5. Quiere decir que el 81 tiene la posición 5. Y de hecho, aquí ya lo habíamos visto. Tiene la posición 5. Pero fue un error del libro. Pero sirve para comprobar esta fórmula. ¿Ok? Bueno, entonces hay muchos más temas que se pueden abordar con progresiones geométricas y aritméticas, chicos.
que no los vamos a abordar aquí por el tiempo que tenemos. Así que yo los voy a dejar hasta aquí y les voy a pasar un formulario que les puede servir de progresiones geométricas y aritméticas. Voy a poner una sesión de ejercicios para que se den una idea de cómo van ustedes a resolver su tarea. Entonces, esta sesión es para la sección de inducción matemática. Vamos a revisar aquí cómo se resuelven algunos de estos ejercicios. Dice, en la fórmula 1 cuadrado menos 2 cuadrado más 3 cuadrado menos 4 cuadrado, en general los términos que se están sumando son de la forma menos 1 elevado a la n menos 1 por n cuadrado. Estos términos de esta forma dice que se pueden sumar, los n primeros términos se pueden sumar y la fórmula correspondiente o la fórmula inductiva correspondiente es esta. Menos 1 elevado a la n más 1 por n más 1, todo esto sobre 2. La pregunta es, cuando tomamos los primeros 100 términos, ¿cuál es el resultado? ¿Ok? Ojo, aquí tenemos n términos. Nosotros queremos 100 términos. Entonces, es algo muy sencillo, chicos. Para los primeros n términos, pues la fórmula aquí dice n. Entonces, yo quiero los primeros 100 términos, así que pues lo que vamos a hacer es en cada n de la fórmula vamos a reemplazar un 100, ¿ok? Entonces ese 1 de acá, este menos 1 de acá es fijo. Menos 1 elevado, nosotros tenemos el término 100, ¿no? 100 más 1, pero 100 más 1 es 101. Multiplicado por 100 por 100 más 1, que es 101, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, al hacer este cálculo, pues va a salir un numerito. Menos 1 elevado a una potencia impar es menos 1, es negativo. Ahora, 100 entre 2 es 50. Y 50 por 101 ya nos da el resultado. El resultado es justamente este. ¿Okay? Menos 5050. Entonces, ¿cuál es la suma de los primeros 100 términos? Sustituyendo el 100 en cada n, tenemos que es menos 5050. Dice, dada esta fórmula inductiva, 1 más 3 más 5, o sea, los que se están sumando son números impares, ¿no? Un número impar en general se representa como 2n menos 1. La suma de números impares es igual a n cuadrada, o sea, la cantidad de números impares que se estén sumando se eleva al cuadrado y esa es la suma. Entonces, vamos a comprobarlo con números pequeños. Entonces, si yo estoy sumando 1 más 3, son dos números, ¿no? 1 más 3 es 4. Estoy sumando dos números impares. Puedo sustituirlo aquí en esta fórmula y sería 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 4. Ahora, si yo sumo el siguiente, 1 más 3 más 5 sería 9. ¿Cuántos números estoy sumando? 3. Entonces, si yo sustituyo el 3 aquí, 3 al cuadrado es 9. Esto ya está comprobado que sí es una fórmula inductiva. Ahora, a nosotros nos piden que calculemos la suma del 1 al 23. Ojo, no significa que son 23 números que se estén sumando. Aquí hay del 1 al 5 y son 3 números los que se están sumando. Entonces tenemos que ver qué posición tiene ese 23 para poder decir
cuántos números se están sumando. ¿Ok? Pero aquí tenemos una fórmula. Cualquier número impar se ve como 2n menos 1. ¿Ok? Y lo voy a igualar al 23. Yo quiero saber qué posición tiene el 23. La posición te la indica la n. ¿Ok? Entonces de esta fórmula vamos a despejar a la n. ¿Ok? Entonces este 1 pasa sumando y 23 más 1 es 24. Este 2 pasa dividiendo y 24 entre 2 es 12. Quiere decir que aquí se están sumando 12 numeritos. ¿Ok? Por lo tanto, sustituyendo en esta fórmula, podemos decir que la cantidad de esos 12 impares es igual a 12 elevado al cuadrado. Pero 12 elevado al cuadrado es 144. Y ya, listo. Y dice, todas las siguientes fórmulas inductivas son correctas, pero hay una que no lo es. Recuerden del video, vamos a ver cuál es la base, vamos a checar la base inductiva, o sea, vamos a checar si se cumple para números pequeños. ¿Ok? Dice este inciso A, lo vamos a hacer como a prueba y error. La suma de esta forma de números, que son números impares elevados al cuadrado, está dada por esta fórmula. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probarlo con el primero. ¿Ok? El primer número es 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Si yo sustituyo 1 en cada n de la fórmula, me tiene que dar 1. Vamos a ver. 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 por 1, 3. Ahora, 2 por 1, 2, más 3, 5. 3 por 5, 15. 15, que nos da en el numerador, 15 entre 3 nos da 5. Y 5 no es igual a 1. Son diferentes. Quiere decir que desde el principio esta fórmula no se cumple. No es inductiva. Entonces todas son inductivas excepto esta. Esta no es inductiva. Vamos a ver las demás. Vamos a señalar que esta no es inductiva. Ok, la B dice los números consecutivos 1 más 2 más 3 es igual a esta fórmula. Esto ya lo habíamos visto en el video, chicos. Esto sí es cierto. Es la famosa fórmula que dicen que inventó Gauss. Entonces esto ya no lo voy a probar, pero esto sí es cierto. ¿Okay? Ahora, vamos con esta. Vamos a probarlo para los dos primeros. La suma de 1 más 3 es 4. ¿Okay? ¿Cuántos números se están sumando aquí? 2. Entonces vamos a sustituir 2 en cada n de esta fórmula y nos tiene que dar 4. Vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos aquí 2 por 5, 2 por 5 es 10, entre 4, pues nos queda 5 medios, ¿no? 5 medios no es lo mismo que 4. Ya no es tampoco una fórmula inductiva, ¿estamos de acuerdo? Esta, en el material que yo les mandé, ya viene demostrada que sí es una fórmula inductiva. Por lo tanto, ya no la voy a checar. Igual lo pueden checar con números pequeños. O sea, la suma de estos dos primeros nos da 1 más 4, 5. Y si nosotros reemplazamos el 2 en cada n, porque son dos números que se están sumando, nos tiene que dar 5 y lo podemos checar muy fácilmente. Entonces aquí nos da 2 por 3 por 5
2 por 3, 6, 6 por 5, 35, entre 6, 5. Entonces sí se está cumpliendo, al menos para los primeros dos términos. Pero ya en el material que les mandé se cumple para todos. Vamos a checar otro tipo de ejercicios. Es de inducción matemática. Estos están un poquito más complicados, pero igual no vamos a profundizar mucho porque no tenemos mucho tiempo. En cada problema hay que encontrar cuál es el elemento que se le añade. Del paso inductivo, cuál es el K más 1, cuál es el que se le añade. Ok, entonces vamos a ver la forma de los elementos que se están sumando. Aquí es 1, 3, seguiría el 5 y están elevados al cuadrado, o sea, son impares al cuadrado. En el paso inductivo recuerden que es el elemento que se le añade, o sea, el elemento de la posición K sería 2K menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el que le sigue? Es lo que nos preguntan. O sea, sabemos que del 1 le sigue el 3 y del 3 le sigue el 5 y del 5 le sigue el 7. Entonces lo que está pasando es que se le está sumando 2 al número anterior. Si al 1 le sumo 2, obtengo 3. Si al 3 le sumo 2, obtengo el 5. Si al 5 le sumo 2, obtengo el 7. Si al término K yo le sumo 2, obtengo el término K más 1, o sea, el que le sigue. Menos 1 más 2 es 1. Entonces, el término de la posición K más 1 tiene esta forma. ¿Ok? Otra forma en la que ustedes pueden deducir cuál es el término de esa posición es sustituyendo K más 1 en lugar de la n. Entonces, si nosotros sustituimos K más 1 en lugar de la n, 2 por K más 1 menos 1, todo esto está elevado al cuadrado, vamos a llegar a la misma solución que tengo abajo. ¿Ok? Entonces, desarrollamos y nos queda 2K más 2 menos 1, todo esto elevado al cuadrado, y 2 menos 1 es 1. Y llegamos a lo mismo, ¿sale? Entonces hay dos formas de saber cuál es ese elemento que le sigue. Vamos a ver otro ejemplo más de esto. Aquí, chicos, miren, los términos que están en el denominador son de la forma 1 por 2 por 3, 2 por 3 por 4. El que sigue, ¿qué sería? 3 por 4 por 5. Y así, son números consecutivos, ¿no? Que se están multiplicando y son 3. En general, en el denominador está n por n más 1 por n más 2. La pregunta es, ¿cuál es el término k más 1? ¿Ok? Este es el término n. Ahora, el término k sería en el denominador k por k más 1 por k más 2, ¿no? En el denominador. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el que le sigue? El k más 1. Yo sé que el tercer término tiene la forma 1 sobre 3 por 4 por 5. El cuarto término tiene la forma 1 sobre 4 por 5 por 6, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque si al 1 le sumo 1, tengo 2. Si al 2 le sumo 1, tengo 3. Si al 3 le sumo 1, tengo 4. Entonces, para el término que le sigue, puedo sumarle 1 a cada k. Si a k le sumo 1, me queda k más 1. Si a k más 1 le sumo 1, me queda k más 2. Si a k más 2 le sumo 1, me queda k más 3. ¿Sale? Y este es exactamente pues este término. Nada más que están conmutados estos dos. ¿Ok? Esa es la forma del k más 1. Ok, chicos, ahora vamos a hacer ejercicios del tema de progresiones geométricas y aritméticas.
Iniciaremos con este segundo ejercicio. Dice, dada la sucesión 2, 6, 18, 54, la pregunta es ¿cuál término de la sucesión es el 118.098? ¿Okay? La pregunta nos dice en qué posición está este término. Entonces, primero tenemos que determinar si esta progresión es geométrica o aritmética. Recuerden que la definición de una progresión geométrica es multiplicar un número fijo al anterior para obtener el siguiente. Y de una aritmética es sumar un número fijo al anterior para obtener el siguiente. Entonces aquí tenemos 2, 6, 18, ok. Parece que es una multiplicación. 2 por 3 da 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54. Lo que quiere decir es que es una progresión geométrica. Ahora, una vez que determinamos que es una progresión geométrica, vamos a calcular qué posición en esa progresión ocupa el 118.098. Para ello necesitamos fórmulas de progresiones geométricas. Y la fórmula que nos sirve es esta. Dice determinar la cantidad de términos o qué posición tiene el término. Entonces queremos saber qué número es la n. Ya tenemos el AN. El AN es 18.098. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazarlo aquí. Logaritmo de 118.098 entre A1. ¿Quién es el A1? Pues el número 2 que tenemos aquí en la progresión. Entonces lo que vamos a hacer es este cálculo, que es logaritmo de esta cantidad entre 2 sobre logaritmo de r, pero r dijimos que es la razón común, que ya determinamos que es 3, más 1. ¿Okay? Este cálculo lo podemos meter directamente en la calculadora teniendo cuidado de poner paréntesis, o en este caso yo lo voy a hacer con un solucionador. Ya metí estos datos en el solucionador y nos da un resultado de 11. Quiere decir que n es igual a 11. Es decir, la posición de este elemento en la progresión es 11. Este es nuestro resultado. Vamos a revisar otro ejercicio que se parece mucho a los que les dejé de tarea. Y dice, coloque una G si la sucesión correspondiente es geométrica, coloque una A si es aritmética o una N si no es ninguna de las dos. O sea, no solamente hay geométricas o aritméticas. Puede haber otra sucesión que no cumpla ninguna de estas dos características. Aquí en el primero tenemos 2 seno de pi cuartos. Primero, chicos, deben de determinar qué número es este, es 2 seno de pi cuartos. Ok, aquí se ve muy pues raro, diferente, pero al fin y al cabo es un número. Vamos a checarlo en el solucionador. Igual ustedes pueden checarlo en su calculadora. Entonces aquí voy a escribir seno de pi cuartos por 2. Y esto nos da como resultado que es raíz de 2. Entonces, así como se ve de raro en este número, es raíz de 2 simplemente. Entonces tenemos que el primer número es raíz de 2, el siguiente es 2, y ahí podemos ver que el siguiente es 4 sobre raíz de 2. ¿Okay? Vamos a ver qué tipo de progresión es esta. Entonces, nosotros sabemos que si es una progresión aritmética, debe cumplir
que la diferencia común sea la misma considerando un término siguiente menos un término anterior. Y si es una progresión geométrica, la razón debe ser fija, o sea, el término siguiente entre el término anterior debe ser un número fijo. Entonces, eso es lo que vamos a determinar nosotros aquí, haciendo la división. Esto lo pueden hacer en su calculadora. Entonces, tenemos que el primer término es raíz de 2. Vamos a ver si se trata de una progresión aritmética. Entonces, la progresión aritmética dice que el término siguiente, que es 2, menos el término anterior, que es raíz de 2, nos tiene que dar siempre lo mismo, tiene que ser un número fijo. Aquí podemos ver que 2 menos raíz de 2 nos da aproximadamente 0.58. Ahora, el término siguiente, el 3, que es 4 sobre raíz de 2, menos el término anterior, que es el término 2, tiene que ser el mismo. Y aquí pueden ver que nos dio 0.82 y el anterior nos dio 0.58. Quiere decir que la diferencia común no está siendo constante, es decir, no es una progresión aritmética. Vamos a ver si se trata de una geométrica. Entonces, vamos a calcular esa razón común, que es término siguiente, o sea, término 2, que es 2, entre término anterior, que es raíz de 2, tiene que ser un número fijo, ¿sale? Miren, 2 entre raíz de 2 al final dio raíz de 2, ¿ok? Ahora, 4 entre raíz de 2, que es el término 3, entre 2 tiene que dar lo mismo. Vamos a ver. Nos dio exactamente raíz de 2. Quiere decir que esta progresión es geométrica. Ahora, hay que ver exactamente cuál es este número. Tenemos 100 por 1.05. 100 por 1.05 nos da 105. Luego esto nos da 107. Luego esto nos da 109. Y luego esto nos da 111. Creo que esto es muy fácil de determinar, porque estamos viendo que el número siguiente se obtiene luego de sumar 2 al anterior, ¿sale? Tenemos 105, 107, si le sumo 2 a 107 nos da 109 y así, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es muy fácil determinar que es aritmética porque estamos sumando. Ahora, el siguiente es esta progresión, dice 1, 3, 6, 10. Vamos a ver qué tipo de progresión es. Vamos a descartar que sea aritmética. Entonces, si es aritmética, la diferencia común debe ser la misma cuando restemos término siguiente menos término anterior. 3 menos 1 nos da 2. Ahora estos dos. 6 menos 3 nos da 3. Entonces ya no es lo mismo 2 que 3, por lo tanto no es aritmética. ¿Okay? No es aritmética. Si fuera geométrica, la razón común sería la misma si dividimos término siguiente entre el anterior. 3 entre 1, 3. Ahora aquí, 6 entre 3, 2. Ya no nos volvió a dar lo mismo. Entonces, no cumple con las características de geométrica ni con las de aritmética. Por lo tanto, esta progresión es ninguna de las dos. Vamos a ver la que sigue. Dice logaritmo de 10.000, luego logaritmo de 1000, luego logaritmo de 100. Tenemos que ver exactamente qué número es este. Recuerden que un logaritmo es a lo que tenemos que elevar a la base. En este caso es logaritmo base 10, ¿sale? Si no se escribe la base, este es un logaritmo base 10. El resultado de un logaritmo es a lo que tenemos que elevar a la base para que nos dé lo del argumento. Entonces, 10 elevado a qué potencia nos va a dar 100. 10 elevado a qué potencia nos va a dar 1000. 10 elevado a qué potencia nos va a dar 10.000. ¿Ok?
Entonces 10 elevado al cuadrado nos da 100. Y así podemos deducir las demás. Y si es difícil, pues podemos ir checándolo en una calculadora o en un solucionador cuál es este resultado. Nos da que es 4. Logaritmo de 1000 nos da que es 3. Logaritmo de 100, que ya lo habíamos deducido, es 2. Entonces, esta progresión no es más que 4, 3, 2, 1 y es fácil seguir determinando las demás. ¿Qué está pasando con esta progresión? Al término anterior se le está sumando un menos 1 para obtener el siguiente. ¿Ok? Entonces, si se le está sumando un número fijo, es una aritmética. Vamos con la última progresión para saber qué tipo es. El primer elemento es 1, luego sigue un medio, luego sigue un tercio, luego sigue un cuarto. Ok, vamos a ver si es una progresión geométrica, aritmética o ninguna. Para que sea una progresión geométrica, ya saben que la diferencia común debe ser un número fijo. Entonces, término siguiente menos el anterior debe ser un número fijo. Un medio menos 1, que es el anterior, nos da menos un medio. Ahora, el término 3 menos el término 2, que es un tercio menos un medio, ya nos da un número diferente. Primero nos dio menos 0.5 y ahora nos da menos un sexto. Quiere decir que no es aritmética. Vamos a ver si es geométrica. El término siguiente, que es un medio, entre el anterior, que es 1, un medio entre 1 es un medio, tiene que ser lo mismo que el término 3 entre el término 2. El término 3 entre el término 2 nos da 2 tercios, que no es igual a un medio, por lo tanto tampoco cumple con la definición de geométrica. Es decir, esta progresión no es ninguna de las dos. Ok, vamos a ver un último ejercicio. Es este. Dice, si el primer y segundo término de una sucesión aritmética, la ventaja es que aquí ya nos están diciendo que es aritmética. Si el primero y segundo término de esta sucesión aritmética son estos que se pueden ver aquí, A1 es igual a 2 más raíz de 2 y A2 es igual a 3 respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es el término 11? ¿Cuál es el onceavo? ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir al formulario de progresiones aritméticas. Aquí está. Y nos está pidiendo el A11. El A11 lo podemos determinar con esta fórmula 3, cuando n es igual a 11. Pero nos hace falta algo, nos hace falta la diferencia. Pero como tenemos dos términos consecutivos, la diferencia lo podemos calcular con la fórmula 2. Es decir, A2 menos A1. Término siguiente menos término anterior. Entonces vamos a calcular primero eso. La diferencia va a ser A2 menos A1. ¿Quién es A2? A2 es 3. Menos, vamos a poner un paréntesis, A1. A1 es 2 más raíz de 2. Distribuimos el signo. Menos por más menos. Menos por más menos. 3 menos 2 es 1. Y nos queda 1 menos raíz de 2. Esa es la diferencia. Una vez que ya tenemos la diferencia, pues lo podemos sustituir en esta fórmula para obtener quién es el A11. Entonces, A11 es igual a A1, que es 2
más raíz de 2 más n menos 1, que es 11 menos 1, que ya dijimos que esto nos da 10, por la diferencia, que ya la habíamos encontrado aquí. Ahora, por jerarquía de operaciones podemos multiplicar 10 por 1, 10. 10 por raíz de 2, 10 raíz de 2. Ahora simplemente vamos a sumar los términos semejantes. ¿Quiénes se pueden sumar? Pues los que no tienen raíces y los que tienen raíces. Pues aquí tenemos un 10 y aquí tenemos un 2. 10 más 2, 12. Y aquí tenemos dos términos con raíz. Tenemos una raíz de 2 y menos 10 raíz de 2. 1 menos 10, menos 9. Y ya tenemos el resultado, que es el inciso C. Ok, chicos, espero que les haya servido este video y nos vemos en un próximo video. Adiós.